Grupos sanguíneos, transfusión, trasplante de órganos y tejidos. La antigenicidad provoca reacciones inmunitarias en la sangre. Cuando se intentaba por primera vez realizar una transfusión de sangre de una persona, en este caso a otra persona, ocurría a menudo la aglutinación inmediata o tardía, además de hemólisis de los eritrocitos de la sangre, lo que daba como resultado reacciones transfusionales típicas que frecuentemente llevaban a la muerte. Pronto se descubrió que la sangre de personas diferentes tiene antígenos y propiedades inmunitarias diferentes, por lo que los anticuerpos del plasma de un tipo de sangre reaccionarán con los antígenos que hay en las superficies de los eritrocitos de otro tipo sanguíneo. Multiplicidad del de antígenos en las células sanguíneas. Se ha encontrado en las células sanguíneas humanas, especialmente en las superficies de las membranas celulares, al menos 30 antígenos comunes. Grupos sanguíneos 0, A, B. Antígenos A y B aglutinógenos. Dos antígenos, el de tipo A y tipo B, aparecen en las superficies de los eritrocitos de una gran proporción de seres humanos. Son estos antígenos que también se llaman aglutinógenos porque aglutinan a menudo los eritrocitos, lo que causa la mayoría de las reacciones transfusionales sanguíneas. Debido a la forma en que se heredan estos aglutinógenos, es posible que las personas no tengan ninguna, o que solo tengan una, o que puedan tener también ambas. Tipos principales de sangre. En las transfusiones sanguíneas de una persona a otra, tanto la sangre de los donantes y los receptores se clasifica generalmente en 4 tipos sanguíneos, es decir, 4 tipos principales de sangre. Tenemos 0, A, B y el de AB. Entonces, cuando no presentan ningún aglutinógeno, es decir, ni A ni B, la sangre va a ser tipo 0. Cuando solo está presente el aglutinógeno A, la sangre va a ser tipo A. Cuando va a estar presente el aglutinógeno solo B, la sangre va a ser tipo B. Y si van a estar presentes aglutinógeno A y B, la sangre es de tipo AB. La determinación genética de los aglutinógenos. 2 genes, uno de cada 2 cromosomas pareados, determinan el tipo sanguíneo, ya sea 0, A y B. Luego, aproximadamente tenemos alrededor de 6 combinaciones. Como pueden observar, aquí tenemos los 6 tipos de combinaciones que podemos tener según el genotipo, ¿no? Y también algo importante que quiero decirles es acerca de la frecuencia. Vemos que la frecuencia es mucho más del tipo 0 con un 47%, el de tipo A con un 41%, el de tipo B con un 9% y el tipo AB con un 3%. Aglutininas. Cuando el aglutinógeno del tipo A no está presente en los eritrocitos de una persona, aparecen en el plasma los anticuerpos conocidos como aglutininas anti-A. Además, cuando el aglutinógeno tipo B no está presente en los eritrocitos, aparecen en el plasma los anticuerpos conocidos como aglutininas anti-B.
Ahora también es importante que el grupo 0 pues no contiene aglutinógenos, pero va a contener lo que son las aglutininas anti-A y anti-B. Finalmente, también el grupo sanguíneo AB contiene los aglutinógenos A y B, pero no va a tener ninguna aglutinina. Título de las aglutininas en diferentes edades. Inmediatamente después del nacimiento, la cantidad de aglutininas en el plasma es casi nula. De 2 a 8 meses después del nacimiento, pues el niño empieza a producir aglutininas anti-A cuando el aglutinógeno del tipo A no está presente en las células y aglutininas anti-B cuando los aglutinógenos del tipo B pues no están presentes en la célula. La concentración máxima se alcanza normalmente de los 8 a 10 años de edad y esta declina de manera gradual a lo largo de los años restantes de vida. Origen de las aglutininas en el plasma. Las aglutininas son gamma-globulinas como los otros anticuerpos y las producen las mismas células de la médula ósea y los ganglios linfáticos que producen anticuerpos frente a otros antígenos. La mayoría de ellos pues son moléculas inmunoglobulinas IgM y inmunoglobulinas Ig. Proceso de aglutinación en las reacciones transfusionales. Cuando se emparejan mal las sangres y se mezclan aglutininas plasmáticas anti-A y anti-B con los eritrocitos que contienen aglutinógenos A o B respectivamente, pues los eritrocitos se aglutinan como resultado de su unión a los eritrocitos. Entonces, esto hace que las células se agrupen, lo que se denomina a este proceso aglutinación, ¿no? Estas células se agrupan y pueden formar unos tapones en los vasos más pequeños por el sistema circulatorio. Durante las horas y días siguientes, pues la deformación física de las células o el ataque de los leucocitos fagocíticos pues destruye las membranas de las células aglutinadas, lo que libera la hemoglobina al plasma y recibe el nombre de hemólisis. Tipaje de la sangre. Antes de transfundir a una persona es necesario determinar el tipo sanguíneo del donante para que la sangre que emparejen sea de manera apropiada. Bueno, esto se denomina el tipaje de sangre y emparejamiento de la sangre y se va a realizar de la siguiente forma. Primero, se separan los eritrocitos del plasma y se diluyen con una solución salina. Tras varios minutos, lo que se va a hacer después se mezcla una parte con la aglutinina anti-A y la otra con la aglutinina anti-B. Varios minutos después se observan al microscopio. Si los eritrocitos se han agrupado, es decir, se han aglutinado, se sabe que el resultado ha sido una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, aquí vemos la siguiente tabla, ¿no? Los eritrocitos del tipo 0 no tienen aglutinógenos y por tanto no reaccionan ni con la aglutinina A ni con la anti-B. La sangre del tipo A tiene aglutinógenos A
y por tanto se aglutina con las aglutininas anti-A. La sangre del tipo B pues tiene aglutinógenos B y se aglutina con las aglutininas anti-B. Y la sangre del tipo AB tiene aglutinógenos A y B y se aglutina con los dos tipos de aglutinina. Tipos sanguíneos RH. Junto al sistema del tipo sanguíneo 0AB, el sistema del tipo sanguíneo RH también es importante cuando se hace una transfusión de sangre. La principal diferencia entre el sistema 0AB y el sistema RH es que el sistema 0AB, las aglutininas responsables de producir reacciones transfusionales aparecen de manera espontánea. En cambio, en el sistema RH, las aglutininas casi nunca aparecen de forma espontánea. Antígenos RH. RH positivas y RH negativas. Existen 6 tipos frecuentes de antígenos RH, cada uno llamado factor RH. Estos tipos se designan con una C en mayúscula, D en mayúscula, E en mayúscula y C, D y E en minúscula. Una persona que tiene un antígeno C no tiene un antígeno C en minúscula, pero una persona que carece del antígeno C en mayúscula siempre tiene un antígeno C. Lo mismo puede aplicarse también a los antígenos tanto de la D mayúscula, D minúscula y la E mayúscula y E minúscula, ¿no? El antígeno del tipo D es muy prevalente en la población y es considerablemente más antigénico que los otros antígenos RH. Cualquiera que tenga este tipo de antígeno se dice que es RH positivo. Si una persona no tiene un antígeno del tipo D, pues se dice que es RH negativo. Características de las reacciones transfusionales RH. Si una persona RH negativo no se ha expuesto nunca antes a la sangre RH positiva, la transfusión de sangre RH positiva en esta persona probablemente no provocará una reacción inmediata, pero pueden aparecer anticuerpos anti-RH en cantidades suficientes durante las siguientes 2 a 4 semanas, como para aglutinar las células transfundidas que aún están circulando por la sangre. Estas células son después hemolizadas mediante el sistema macrofágico tisular, así que se va a producir una reacción transfusional retardada, aunque sea generalmente es leve, ¿no? Eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido. La eritroblastosis fetal es una enfermedad del feto y de los niños recién nacidos caracterizada por la aglutinación y la fagocitosis de los eritrocitos del feto. En la mayoría de los casos, la eritroblastosis del feto o eritroblastosis fetal, la madre es RH negativo y el padre es RH positivo, pues el bebé hereda el antígeno RH positivo del padre y la madre produce aglutininas anti-RH por la exposición al antígeno RH del feto. Después, las aglutininas de la madre pues se difunden a través de la placenta hasta el feto y aglutinan los eritrocitos. Efecto de los anticuerpos de la madre en el feto. Después de la formación
en la madre, los anticuerpos anti-RH se difunden lentamente a través de la membrana de la placenta hasta la sangre del feto. Entonces aglutinan la sangre del feto. Los eritrocitos aglutinados se hemolizan después y liberan hemoglobina a la sangre. Entonces los macrófagos del feto convierten esta hemoglobina en bilirrubina, lo que hace que la piel del niño se ponga amarilla, y esto denominamos ictericia. El cuadro clínico de la eritroblastosis, generalmente en los recién nacidos con eritroblastosis e ictérico, es generalmente anémico cuando nace, y las aglutininas anti-RH de la madre circulan casi siempre por la sangre del niño durante 1 a 2 meses después del nacimiento, destruyendo más eritrocitos, ¿no? Los tejidos hematopoyéticos de los niños intentan reemplazar a los eritrocitos hemolizados. Por lo tanto, el hígado y el vaso van a ir aumentando de tamaño, produciendo de esta manera una hepatoesplenomegalia. Debido a que a la producción rápida de eritrocitos, pasan muchas formas jóvenes de eritrocitos. Entre ellas vamos a tener las formas blásticas nucleadas de la médula ósea del niño al aparato circulatorio, y la presencia de estos eritrocitos blásticos nucleados pues son el motivo de que la enfermedad se llame eritroblastosis fetal. En casos mucho más avanzados, cuando la anemia es más grave y cuando hay acúmulo de bilirrubina a nivel de las células neurales, hablamos de un kernicterus. Generalmente el tratamiento para los recién nacidos con eritroblastosis consiste en reemplazar la sangre del recién nacido con una sangre de RH negativa. La prevención de la eritroblastosis fetal. En la década de los 60 se logró una reducción espectacular de la incidencia de eritroblastosis fetal con el desarrollo de la globina inmunoglobulina RH, un anticuerpo anti-D, que se administraba en las mujeres embarazadas desde los 28 a 30 semanas de gestación. Trasplante de tejidos y órganos. La mayoría de los antígenos diferentes de los eritrocitos que provocan reacciones transfusionales se presentan ampliamente en otras células del cuerpo, y cada tejido corporal tiene su complemento adicional propio de antígenos. En consecuencia, cualquiera de las células extrañas trasplantadas en el cuerpo de un receptor puede producir reacciones inmunitarias. Entonces, cuando hablamos de un autoinjerto es un trasplante de un tejido u órgano de una parte del mismo animal. Isoinjerto puede ser de un gemelo idéntico. Aloinjerto es de un ser humano a otro, o de un animal a otro animal, pero de la misma especie. El xenoinjerto es de un animal inferior a un ser humano, o de un animal a una especie a otra especie, es decir, de diferentes especies. Los antígenos más importantes que causan el rechazo de los injertos constituyen el complejo llamado HLA.